Muito bem, a gente tem aqui mais uma vez, agora vamos restabelecer a nossa conversa, a nossa entrevista com o presidente interino da Venezuela e líder da oposição contra a ditadura de Maduro, Juan Guaidó. Presidente, ¿me escucha bien ahora? Te escucho muy bien, saludos. Saludos. Presidente, le pido que repita lo que dijo sobre la situación de los venezolanos frente à pandemia de coronavírus. Eu pergunto aqui ao presidente Juan Guaidó qual é a situação dos venezuelanos, como eu havia dito antes, não somente em Caracas, mas também nos povos, nas províncias, subúrbios, já que a Venezuela vive uma crise social e econômica muito grave. Presidente. Sí, bueno, muchas gracias por la oportunidad de comunicarnos con todos nuestros amigos y hermanos en Brasil. Sé que muy preocupados por la situación de la pandemia que estamos sufriendo en Venezuela, pero también por la emergencia preexistente. Hace unos días, el sistema ONU catalogó a Venezuela como uno de los 5 países del mundo con riesgo de hambruna, con un potencial agroindustrial importante. Como ustedes saben, Venezuela, el país con las reservas petroleras más grandes del mundo, lamentablemente destruyeron incluso nuestra capacidad de refinación, por lo que hoy no hay ni siquiera gasolina en Venezuela. Entonces es un problema que se retroalimenta, que es una especie de loop. Es decir, no hay gasolina para la producción, no hay transporte para lo que está en fase de cosecha a los centros comerciales principales del país, por lo cual se avanza en la emergencia, en el hambre del venezolano, por lo cual ha generado además 17 protestas en las últimas 72 horas en Venezuela, en que incluso resultó asesinado Charles, una persona de Upata, Estado Bolívar, por cierto, estado fronterizo con Brasil. En este momento, mientras estamos conversando en la ONU, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, precisamente producto de ese riesgo potencial de hambruna, está siendo discutido el caso humanitario de Venezuela, por lo cual nosotros estamos proponiendo un gobierno de emergencia nacional que pueda atender la emergencia y que podamos transitar a la estabilidad de nuestra gente. Por cierto, esos otros 4 países junto a Venezuela que están en riesgo de hambruna son el Congo, Yemen, Sudán del Sur y Afganistán. Lo único que tienen esos países en común es que hubo una guerra civil, cosa que no sucedió en Venezuela, pero una guerra en contra del ciudadano, en contra de la productividad, de la empresa privada, de la libertad de expresión, de los derechos humanos, que es por lo cual estamos luchando hoy en Venezuela, por vivir con dignidad en definitiva y evitar esa catástrofe en puerta que generará uma ditadura que não importa ao venezolano. Perfeito. Juan Guaidó, respondendo aqui ao nosso questionamento, ele lembra que a Venezuela é uma grande reserva de petróleo, porém falta combustível para o transporte nas ruas e também falta combustível para o abastecimento do comércio. Cita também aqui, por exemplo, a fome, que é um problema gravíssimo na Venezuela. Talvez metade da população hoje passe fome na Venezuela e também um assassinato que ocorreu há 78 horas, creio, próximo à fronteira do Brasil e, por questões humanitárias, organismos internacionais foram acionados. E, por fim, fala sobre a possibilidade de um governo de emergência diante de tudo isso e, sobretudo, começamos aqui a nossa conversa lembrando que há uma pandemia mundial e em países pobres e que vivem situações econômicas muito difíceis, essa pandemia tem efeitos ainda mais catastróficos. A próxima pergunta agora é do Augusto Nunes. Presidente, é possível confiar nos números sobre a pandemia de coronavírus, os números fornecidos pelo governo ilegal, a meu ver, do Maduro? El Instituto Johns Hopkins, que es uno que tiene el monitoreo más preciso a nivel mundial, los da como descartados. Están mezclando el tipo de pruebas que hacen en Venezuela, de test rápidos versus los que llaman CRP, y distorsiona absolutamente los números. Y no es nuevo, lamentablemente hay opacidad en el manejo y por eso persiguen, por ejemplo, a periodistas que han detenido y secuestrado por informar o por comunicar simplemente casos existentes de coronavirus
en algún sector popular de Venezuela, por ejemplo, pero también a enfermeras y médicos. Hoy, entre 100 y 200 pruebas diarias máximo es la capacidad que tiene Venezuela para poder testear, con lo cual es muy difícil diseñar algún tipo de contención precisa. Y atención con esto, no solamente con respecto al coronavirus, recordemos el brote de malaria, de fiebre amarilla, que también en el estado de Bolívar y Amazonas, frontera con Brasil, reaparece en Venezuela por la falta de vacunación a tiempo en nuestro país. Muito bem, aqui Juan Guaidó respondendo a uma pergunta do Augusto Nunes se os números fornecidos em relação aos casos de coronavírus na Venezuela seriam confiáveis. A resposta ele foi muito assertivo, muito categórico ao dizer que há um manejo de que esses números não são confiáveis, então, portanto, seria muito difícil, para usar aqui uma expressão dele, desenhar o cenário real, o cenário mais preciso. Também lembra que, do ponto de vista de saúde, o país atingiu já a sua máxima capacidade e que também citou casos, inclusive, de jornalistas sequestrados por informar dados. Creio que seja isso, um breve resumo da resposta do Juan Guaidó. A próxima pergunta é do José Maria Trindade. Eu queria saber, presidente, se o senhor não se precipitou ao se autodeclarar, se assumir a presidência da República da Venezuela, sem realmente um acordo para realmente dirigir o país, né? Se apressurou a assumir a presidência sem um acordo para realmente dirigir o país? José María, nunca hay un mal momento para hacer lo correcto y hacer lo justo. Y la lucha en Venezuela no es por un cargo, la lucha en Venezuela es por recuperar los derechos humanos, por nuestro derecho a elegir, que secuestró la dictadura el 20 de mayo del 2018, por tener servicios básicos. De nuevo, en el país con las reservas petroleras más grandes del planeta, no hay gasolina ni siquiera para el transporte de alimento básico. Hay más de 400 presos políticos, se robaron más de 400.000 millones de dólares. Y por constitución, al no haber habido elecciones presidenciales el 20 de mayo del 2018, me correspondía, según el artículo 233 de nuestra Constitución, la presidencia encargada, que ha sido una lucha constante, que ha sido una lucha en contra de una dictadura, de la persecución de nuestro entorno, el riesgo de vida incluso. Así que más de que precipitarnos, se ha extendido mucho una dictadura que hoy pone en riesgo no solamente a los venezolanos, sino al continente, al vincularse a Nicolás Maduro con el narcotráfico, con el terrorismo. Una aerolínea sancionada por transportar armas, Mahan Air de Irán, está aterrizando, ha tenido 7 vuelos en los últimos 5 días para Venezuela. Así que más allá del tiempo, es lo correcto, lo justo y la lucha que por años hemos dado a los venezolanos para recuperar nuestra democracia y nuestra libertad. Falta completar, por supuesto, de lograr la transición a la democracia en Venezuela. Exato. Então aqui Juan Guaidó, até usando essa última expressão, que ele acabou de dizer que ainda falta uma transição para uma verdadeira democracia, eu diria, né? Ele cita a questão de que é preciso recuperar os serviços básicos, né? Recuperar também os direitos humanos que foram suprimidos nessa ditadura. A gente lembra que tem basicamente 400 presos políticos, se é que é possível usar esse termo, né? Porque afinal de contas fazer oposição na Venezuela, basta isso para você ser preso, para você ser sequestrado muitas vezes, né? O terceiro maior petroleiro, o terceiro maior país produtor de petróleo do mundo não deveria estar vivendo uma situação desse tamanho, uma crise com essas proporções. E lembra também, claro, relações de setores dessa ditadura com o narcotráfico e com o tráfico de armas. Vou perguntar agora a ele sobre essa figura do presidente interino e qual seria o efeito prático para isso. Presidente, ¿cuál es la importancia de ser un presidente interino? ¿Cuál es el efecto práctico hoy? Varios elementos. El primero, el reconocimiento del mundo libre. Y hemos visto cómo denuncias que hiciéramos en su momento de narcotráfico, terrorismo, hoy son cada vez más claras. Por cierto, en Bolívar, hoy se aprobó un acuerdo en el Parlamento Nacional caracterizando el tráfico ilegal de oro como oro de sangre por el ecocidio en curso en el Amazonas, por el etnocidio, asesinato
de nuestras etnias ancestrales. En el caso del Estado Bolívar, más de 20 en 112.000 kilómetros de extensión han sido desplazadas de su territorio natural. ¿Qué es lo importante de esto? Que hemos logrado consolidar un plan de transición que hoy es respaldado por 60 países del mundo, que adicionalmente tenemos la oportunidad de estabilizar el país, de recuperar nuestros servicios, nuestra dignidad y la libertad y la democracia en definitiva. Enfrentar a un régimen con vínculos con el narcotráfico, con el terrorismo, no ha sido sencillo, pero hemos logrado consolidar la mayoría de Venezuela, que está luchando, a pesar de vivir una emergencia humanitaria, una pandemia, por rescatar sus derechos. Muito bem, cita então, portanto, o presidente cita mais uma vez, o presidente interino cita mais uma vez que a figura de ser um presidente interino, o reconhecimento mundial que ele teve, mais de 60 países e algumas organizações reconheceram o governo, vamos chamar assim, autoproclamado dele, isso em janeiro de 2019, o Brasil reconheceu, os Estados Unidos e também a OEA e o grupo chamado Grupo de Lima reconheceram e também lembra que é uma forma de seguir lutando em busca de uma transição para que a Venezuela retome a sua democracia. Também cito aqui um ponto que ele tinha dito numa resposta, inclusive anterior, de que nunca é cedo para se fazer, nunca é tarde, né, para se fazer o correto. Muito bem, eu quero então aqui agradecer a Juan Guaidó, líder da oposição na Venezuela, presidente autoproclamado, por atender aqui a Jovem Pan. Presidente, muchas gracias, muy amable una vez más. No, gracias a ustedes. Solo un elemento, nuestra Constitución es muy clara. El artículo 233 de nuestra Constitución me habilita como presidente encargado de Venezuela. Ha sido un término polémico a nivel mundial, pero es parte también de nuestra labor poder comunicarlo, y gracias por este espacio. Saludos a todos nuestros hermanos de Brasil.